Muy buenos días. La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar los alegatos de admisibilidad en el rol 2970 del año 2016, requerimiento deducido por don Rubén Fiedler Alvarado respecto a diversas disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator de la causa, José Francisco Leyton. Muchas gracias, Presidenta. Con fecha 2 de marzo de este año 2016, esta primera sala del Tribunal Constitucional dispuso oír alegatos de las partes para resolver acerca de la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido con fecha 21 de enero de 2016 por don Rubén Fiedler Alvarado, quien impugna dos grupos de normas del Código de Procedimiento Penal. El primer grupo de estas normas respecto de las declaraciones del inculpado en el antiguo procedimiento penal y el segundo grupo normativo referido a la valoración de la prueba de testigos en el antiguo procedimiento penal, a efectos de que ello surja efectos en la gestión pendiente que se sigue actualmente respecto de los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, interpuestos por esta parte requirente en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de octubre del año 2015, que a su turno confirmó la condena del mes de junio del año 2013 de 10 años y un día más accesorias legales respecto del requirente don Rubén Fiedler como autor de un delito de homicidio calificado en grado consumado que habría ocurrido en el mes de enero del año 1975 en relación a la víctima don Alejandro Villalobos Díaz. El conflicto constitucional que el requirente plantea de manera sintética surge en relación con dos normas constitucionales. La primera de estas respecto del artículo 19 en su numeral segundo, esto es la igualdad ante la ley, y la segunda respecto del artículo 19 en su numeral tercero, inciso sexto, esto es el debido proceso de derecho. De acuerdo a lo que expone el requirente, habría sido juzgado bajo la preceptiva de un procedimiento penal que no resguarda el debido proceso de derecho, y de haber sido juzgado bajo la preceptiva del nuevo Código Procesal Penal vigente hoy en la totalidad del país, el resultado condenatorio habría sido diverso como el que se logró bajo la preceptiva de ser juzgado bajo el antiguo procedimiento penal. Han sido tenidas como partes en estos autos de inaplicabilidad, Presidenta, la parte querellante en la causa penal pendiente, el programa de la Ley 19.123 del Ministerio del Interior y, por resolución del pasado 9 de marzo, como amicus curiae, la agrupación de ejecutados políticos. De acuerdo a las presentaciones de las partes, Presidenta, el requerimiento contiene serios problemas de inadmisibilidad. En particular, la presentación de la agrupación de ejecutados políticos señala como causales de inadmisibilidad los numerales cuarto, quinto y sexto del artículo 84. Esto es, señalan que el precepto que se impugna no tendría rango legal, ya que la disposición transitaria octava de la Constitución Política señala expresamente la entrada en vigor de la reforma procesal penal, posibilitando de esta forma la vigencia del Código Procesal Penal. Luego, de acuerdo a lo señalado en el artículo 84, numeral quinto, el precepto impugnado no tendría aplicación decisiva en la resolución del asunto, ya que en las casaciones en el fondo planteadas para ante la Corte Suprema se alegaron normas reguladoras de la prueba y no así las normas que habrían sido materia de la impugnación en estos autos de inaplicabilidad. Por lo tanto, no sería gestión aplicable en la decisión de este asunto. Por lo tanto, los preceptos en materia del reproche ya habrían tenido aplicación decisiva. Luego, Presidenta, respecto a la causal del artículo 84 en su numeral sexto, esto es, que el requerimiento tiene problemas de falta de fundamento razonable, tanto la parte querellante como la parte programa ley 19.123 como la parte que ha sido tomada como amicus curiae, señalan que el requerimiento precisamente adolece de falta de fundamento razonable, ya que señalan que se impugnaría un cuerpo normativo en su conjunto, vale decir, un sistema completo normativo, y la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, conforme lo reseñan en sus sendas presentaciones, señalan como dicha causal suficiente para ser estimada como inadmisible. Concluyo, Presidenta, señalando que para la vista de admisibilidad del día de hoy se han anotado por 15 minutos cada uno por el requirente, don Cristian Gervayen Guzmán, por el programa a continuación, Ley 19.123, doña Silvana María Ángel Cavada, por la parte querellante, don Juan Pablo Delgado Díaz, y por la agrupación de ejecutados políticos se oirá por parte de la sala en resolución que fue dictada a tal efecto, pero en calidad de amicus curiae, don Francisco Jara Bustos, cada uno por espacio de 15 minutos.
Muchas gracias. Entonces, en el orden que ha sido anunciado, vamos a proceder a escuchar los alegatos de los abogados de las partes y también de la organización no gubernamental que ha comparecido a este proceso en calidad de amicus curiae. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a el abogado que representa la parte requiriente, don Cristian Hertwagen Guzmán, en quien ha delegado poder el abogado Jorge Montero Mujica. Tiene la palabra, señor abogado, por 15 minutos. Con la venia del Ilustrísimo Tribunal, solicito que se rechacen todas las causales por los cuales se está solicitando que el recurso carece de fundamento o que no es una aplicación decisiva o que no tiene rango legal el artículo 8. En primer término, quiero hablar sobre la falta de fundamento. Señor ministro, esto yo lo puedo dividir en dos cosas. Una, me recuerda el artículo 303, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Lo tratan de poner como que esto fuera una ineptitud del libelo. Esto no es una ineptitud del libelo, el recurso es suficientemente claro. Yo no he tenido tiempo de entrar al fondo del juicio porque me pidió precisamente el abogado Jorge Montero que le alegara la causa porque él tenía había pedido una suspensión y no pudo, y me pidió que alegara. Yo no pude entrar, no desconozco el juicio, pero sí leí detalladamente el requerimiento y para mí es suficientemente entendible lo que quiere decir, lo que está solicitando y todo el fondo. Por lo tanto, en ese aspecto creo que no procede decir que el requerimiento carece de fundamento. Después, dice que los argumentos no son los mismos que se plantean en la Corte Suprema en los recursos de casación, en la forma y en el fondo. Este argumento, señor ministro, tiene algo que, no sé, algo pueril. ¿Por qué? Porque ocurre que el tema de que los fundamentos tengan que ser los mismos quiere decir que este tribunal lo estamos transformando en la cuarta instancia del país. Y eso no es el objetivo. El objetivo es que para que se juzgue de acuerdo a lo que él interpuso en los recursos de casación en la forma y en el fondo, no se apliquen las normas las normas del Código de Procedimiento Penal que él sostiene que son inconstitucionales y deben ser declaradas inaplicables. Entonces, en ese aspecto, el recurso sí tiene fundamento y no tienen que ser los mismos que de la Corte Suprema, porque si fueran los mismos, reitero, este tribunal se transforma en la cuarta instancia del país. Pasando a lo siguiente tema, que es lo que tratan del artículo 8 de la Constitución, el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el artículo 7 de la Ley 19.665, quiero decir que ninguna de esas normas son atingentes a este caso. Parto. La disposición 8ª transitoria dice que en el inciso segundo, que el capítulo 7 del Ministerio Público, permiso, voy a leer la norma, señora presidenta, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones. ¿Qué me dice esto? A ver, alguna de las normas por las cuales está recurriendo el señor Fiedler con su abogado Montero fue modificada. ¿Alguna de las normas ha sufrido alguna modificación? Entonces es cosa de agarrar el Código de Procedimiento Penal y ver que el artículo 318 es el artículo que viene del año 1906. El artículo, el 318 bis fue modificado por leyes, todas leyes del 6 de diciembre del año 89. O sea, bastante antes que la entrada en vigencia de las normas del Código Procesal Penal, que más o menos fue el día 10 de marzo del año 2000. En esa circunstancia, señor ministro, no tengo ninguna de las normas. Él recurre por la norma del 318, por la norma del 320, original, por la norma del 322, se mantiene la original, por la norma del 468, 469 y 470. Son todas las normas que habían en la época que se dicta el Código. Entonces,
no aplica bajo ninguna circunstancia la disposición octava transitoria, antigua 30ª transitoria, de la Constitución política. ¿Por qué? Porque no encuadra en lo que la Constitución política exige para que sea aplicable. En el mismo orden, voy a la norma cuarta transitoria, porque también tiene que ver en el tema, porque son las otras normas transitorias, de la ley constitucional, la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Ocurre que aquí establece la entrada en vigencia de la gradualidad, pero nada dice de la materia procedimental respecto de este tema y termina diciendo, o sea, dice que las regiones quinta, sexta, octava y décima, en este caso este juicio, comenzaba el 2003. Eso es todo lo que dice. Por lo tanto, el 2003 se supone que el Código Procesal Penal debiera estar en vigencia para todos los efectos legales en la quinta región y para esto, en este juicio en particular, no está vigente. Entonces, si estamos en esas circunstancias en las cuales tenemos que ni la Constitución ni la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público son aplicables a este caso, nos queda una última norma. Y esta es más decisoria todavía respecto del tema. Es el artículo 7º transitorio de la ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, adecuándolo a la nueva reforma procesal de ese entonces. Entonces, dice que las disposiciones de esta ley que incorporan, modifican o suprimen normas del Código Orgánico de Tribunales u otros cuerpos legales relativas a la competencia. Acá estamos hablando de un tema de procedimientos, señor ministro. No estamos hablando de un tema de competencia. Por lo tanto, entrarán en vigencia en la fecha del artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Es decir, se remite, por eso que lo cité antes, porque se remite para atrás. En consecuencia, las normas que del Código Orgánico de Tribunales u otros cuerpos legales relativa a la competencia continuarán aplicándose después de esta fecha respecto a las causas cuyo conocimiento corresponde al juzgado del crimen y los juzgados de letras con competencia por referirse a hechos acaecidos con anterioridad. Los anteriores sin perjuicio de las reglas sobre la nueva competencia territorial. Pues bien, nos vamos dando cuenta que ninguna de las normas que estamos revisando afectan las normas que se dicen que en el requerimiento de constitucionalidad se dicen que afectan los derechos del requirente. Entonces, nos queda un último capítulo, señor ministro. Se dice que esto no es norma decisoria litis. Resulta que acá hay dos formas de ver lo que puede hacer decisorio litis en este aspecto. Una es algo meramente formal y que no tenga ninguna trascendencia en el proceso. Y otro que siendo formal sí tiene trascendencia en el proceso. Este excelentísimo tribunal ha fallado al menos en 4 causas. En 4 causas. Role 1373, 1873, 2529 y el más reciente 2677, que una norma que es meramente formal es inconstitucional y el tribunal ha sostenido que es inconstitucional porque infringe la igualdad ante la ley procesal recogida en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución. Entonces, porque discrimina, niega lo justiciable, quedar afecto por quedar a procesos especiales, lo cual es este caso, el mismo recurso, las mismas disposiciones que lo puedan beneficiar en el proceso general que hoy en día es la reforma procesal penal. Y eso es lo que va al recurso. Entonces, acá hay un tema que se dice que no es decisorio litis. Estas disposiciones que menciono están, el artículo es cuando se ha presentado los requerimientos por inconstitucionalidad en relación al artículo 768, número 5, y el artículo 766, que se refiere a las causales de casación en la forma
cuando no se cumplen los requisitos de la sentencia en cuanto a que la sentencia sea fundamentada, porque el 766 así lo permite. Entonces, especialmente esto ha sido visto en materia de juicios de arrendamiento por este tribunal. Por estas razones, y en razón a que no veo ningún fundamento en este aspecto, y no voy a entrar al fondo de recursos porque no es la instancia, creo que este sí debe ser declarado admisible, se debe poner los autos en relación y el tribunal se debe pronunciar sobre el fondo del recurso mismo. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el programa a continuación Ley 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la abogada Silvana María Ángel Cavada, por 15 minutos también. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia a esta primera sala del excelentísimo Tribunal Constitucional, alega Silvana María Ángel en representación del programa Ley 19.123, Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se solicita desde ya respetuosamente a esta primera sala que declaren la inadmisibilidad del requerimiento incoado en virtud de dos argumentos fundamentalmente. El primero, como se ha establecido, el primer argumento, como se ha establecido, este requerimiento presentado incurre en una causal de admisibilidad en virtud del artículo 84 en su numeral sexto, toda vez que no establece de qué manera en concreto se vulneran las garantías fundamentales que ha esgrimido el artículo 19 número 2 y número 3, 19 número 3 en su inciso sexto, pero no indica de manera clara, de manera concreta, de manera precisa, como lo exige la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, de qué forma se ven vulneradas estas garantías. Efectivamente, en la presentación que hace el requirente, establece en qué consiste el derecho a la igualdad ante la justicia, en qué consiste también el derecho de igualdad ante la ley, la historia procesal de ambos derechos, pero no hace referencias concretas a los preceptos legales que considera se ven vulnerados, cómo se ven afectados esto. Entonces, estas referencias que hace a otros antecedentes históricos también no nos llevan de manera clara a deducir de qué manera se ven vulnerados estos derechos. Este es un requisito de admisibilidad. Sin él no puede prosperar este requerimiento. Asimismo, y esta parte no concuerda con él de todas maneras en la importancia de estos dos derechos, igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia, en el debido proceso, todo lo cual se encuentra contenido en su requerimiento, indudablemente concordamos con él. Sin embargo, cuando vemos los requisitos de admisibilidad, no se establece de qué manera en concreto, de manera determinada, se ven vulneradas las 6, 7 normas que considera que se ven vulneradas a propósito del requerimiento que presenta. Consideramos que en virtud de este argumento difícilmente puede prosperar este requerimiento en virtud de los requisitos de admisibilidad. En segundo lugar, si no se establece de manera concreta de qué forma se ven vulnerados los preceptos legales que aduce el requirente, lo que nosotros consideramos que se está presentando ante este excelentísimo tribunal es una impugnación de carácter abstracto, es un reproche abstracto de constitucionalidad. Aquí quiero decir con esto, al no establecer de manera clara, concreta, de qué forma los preceptos legales se ven vulnerados, los que aduce, la finalidad última de este requerimiento parece ser impugnar entonces el procedimiento penal antiguo de forma global, cuestión que resulta inadmisible en esta instancia. Se ha establecido, por ejemplo, en el requerimiento rol número 693/2006, también de inaplicabilidad, las mismas normas, los mismos preceptos legales que se están impugnando en esta instancia, sean en este recurso que cité recién, en este requerimiento, se impugnaron también y fue declarado inadmisible, porque no basta con enumerar ciertas normas del Código de Procedimiento Penal y luego ciertos preceptos legales de la Constitución y decir, bueno, se han vulnerado. Hay que determinar en concreto, y para el caso en específico, en esta gestión pendiente, de qué forma se ven vulnerados, y eso es lo que consideramos que en esta instancia, este requerimiento, no los cumple. Esas alusiones abstractas a las que alude no son suficientes para poder declararlo admisible.
los preceptos legales que aduce se ven vulnerados son las declaraciones del inculpable y algunas normas sobre la prueba de testigo. Pero cuando vamos al examen concreto, no nos ofrece detalles sobre de qué manera en concreto vulnerarían el debido proceso y la igualdad ante la ley. Ese es un trabajo que necesariamente debe hacer el requirente, no podemos hacerlo nosotros, no corresponde que lo haga el tribunal. Es necesariamente algo que debe estar en el requerimiento, no existe. Y por último, como decía antes, si no cumple este requisito de admisibilidad, si lo que pretende es un control de carácter abstracto, lo que se está intentando en definitiva es cuestionar la vigencia del Código de Procedimiento Penal, vigente del año 1907. Sin embargo, esta no es la instancia. Indudablemente, y nosotros concordamos con el requirente en el sentido de que, y es de público conocimiento, la reforma procesal penal efectivamente empezó a regir el año 2003 para la región de Valparaíso, que es donde originariamente la gestión pendiente de este requerimiento. Y eso no se pone en duda, sin embargo. Debemos mirar las normas procesales que en su oportunidad también, a propósito de la discusión sobre la reforma procesal penal, se analizó la constitucionalidad también de ellas. La reforma procesal penal rige desde ese momento y hacia el futuro. No podemos pretender que hechos acaecidos con anterioridad, en este caso concreto en la gestión pendiente del año 1975, se vean a través de la reforma procesal penal actual. No resulta admisible, y eso es lo que en definitiva se está cuestionando a propósito de este requerimiento, y nosotros solicitamos entonces respetuosamente a esta primera sala que declare inadmisible este requerimiento, toda vez que no cumple el requisito de admisibilidad, al no indicar claramente de qué forma se ven vulnerados los preceptos constitucionales, constituye un reproche de carácter abstracto de constitucionalidad, y en definitiva lo que se pretende impugnar realmente es la vigencia del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra a continuación por la parte querellante en la gestión pendiente el abogado don Juan Pablo Delgado, también por 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Y con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de la parte querellante en la gestión pendiente situada en la excelentísima Corte Suprema al día de hoy. Excelentísimo tribunal, yo quisiera hacer referencia de modo preliminar, antes de entrar a la causal de admisibilidad, una cuestión que a mí me parece que no voy a dejar pasar esta vez, que tiene que ver con el contenido del requerimiento del señor Fiedler. Hay una cierta característica temeraria. Hay un lenguaje temerario en la página 19 del requerimiento, si ustedes pueden analizar, en donde se lanzan acusaciones bastante fuertes respecto al actuar de la Judicatura y en especial del ministro Julio Miranda Lillo, o no sé si va dirigido también al ministro que actualmente lleva las causas en visita extraordinaria en la Corte de Valparaíso, que es el señor Jaime Arancibia, en donde se señala en la página 19 que poco menos que al señor Fiedler se le coaccionó para que declarara en el proceso en el cual está inculpado y finalmente condenado, en que no se respetó su derecho a la defensa, en que no se le dio conocimiento de la investigación. Su señoría excelentísima, a mí me tocó en parte llevar el caso en primera instancia ante el ministro en visita y doy fe que nada de eso ocurrió. Es más, el señor Fiedler le han asistido todas las garantías procesales, ha podido recurrir por la vía de la apelación y la casación en el fondo, inclusive hasta la Corte Suprema, tuvo conocimiento de la investigación y evidentemente que el ministro en visita, que me imagino que a la fecha era el señor ministro Julio Miranda Lillo, le dio la posibilidad de declarar, le dio la posibilidad de presentar testigos, le dio la posibilidad también de imponerse la prueba documental que existía en el expediente. Por ende, a mí me gustaría también que el tribunal analizara y ponderara en su oportunidad esas afirmaciones. Pero, bien, pasemos al tema de la admisibilidad. Con respecto a la admisibilidad,
nuestra parte cree que asiste la causal de inadmisibilidad del numeral 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, en el sentido de que el requirente falla en su requerimiento al no tener fundamento plausible para venir a este excelentísimo tribunal. Y me voy a referir a dos puntos en específico: a que el requerente busca que se inaplique un cuerpo normativo completo, es decir, el Código de Procedimiento Penal del año 1907, y además no indica de qué manera específica se estaría vulnerando la Constitución, bien digo, con respecto a las normas del 318, 320, 322 inciso primero, 328, 468, 469 y 470, párrafo 2 del Código de Procedimiento Penal, confrontado con la Constitución. Ese es el ejercicio lógico básico que una parte, al momento de requerir al Tribunal Constitucional por la vía de la inaplicabilidad, el ejercicio básico y lógico que uno debe hacer es confrontar la norma, el precepto legal con la Constitución. Y en el fundamento del requerimiento no se ha hecho ese ejercicio básico. Excelentísima Tribunal, con respecto al primer punto, al tema de que se busca inaplicar el Código de Procedimiento Penal en su conjunto, a mí me parece, su señoría excelentísima, que este tribunal en reiteradas ocasiones en su jurisprudencia ha indicado de que no es posible y se debe declarar inadmisibles los requerimientos que pretendan tal cuestión. Ya en la sentencia de este excelentísimo tribunal, rol 1678-10 de inaplicabilidad de los considerandos séptimo y octavo, señala que debe ser declarado inadmisible cuando la pretensión sea la existencia de una disputa legal entre dos cuerpos normativos. En este caso, excelentísimo tribunal, en reiteradas ocasiones en el requerimiento, en la página 27 y ya en la página séptima, el requirente reflexiona en torno al estatuto legal aplicable y señala y gasta muchísimas páginas en decir de que el Código de Procedimiento Penal, y en específico las normas relativas a los testigos y a la ponderación de la prueba, no debiesen ser aplicados en este caso. En conformidad con esto, con este punto, excelentísimo tribunal, este mismo tribunal, yo cité al menos 21 sentencias de este excelentísimo tribunal en donde declara inadmisible por existir un conflicto normativo, es decir, porque el requirente pretenda de que este tribunal decida el estatuto legal aplicable. Y esta utilización impropia, su señoría, de la inaplicabilidad como un recurso que ya después de la Corte Suprema la defensa no ha encontrado otra vía más para tratar de evitar la condena al señor Fiedler, a nosotros nos parece inadmisible que venga al Tribunal Constitucional a plantear una cuestión de esta envergadura. Otro punto, excelentísima Corte, que respalda la inadmisibilidad por falta de fundamento plausible, lo situamos ya en una sentencia muy reciente de este excelentísimo tribunal, su señoría, donde se decidió específicamente también el tema de la aplicación o no de las normas del Código de Procedimiento Penal en la causa rol 292315 de inaplicabilidad, en donde este excelentísimo tribunal sostuvo específicamente en uno de sus considerandos, cito: de la lectura del requerimiento de auto se aprecia una amplia alusión al debido proceso y a la igualdad ante la ley, así como a la historia y los fundamentos de la reforma procesal penal, que concluyó con la sustitución del antiguo procedimiento penal por el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, las soluciones y el desarrollo que efectúa el requirente en su levelo son abstractos y dirigidos contra el sistema procesal penal antiguo en términos globales, sin que se explique en forma suficiente como para ser declarado admisible la forma en que la aplicación del precepto generaría en el caso concreto una infracción a la Carta Fundamental. También pretéritamente, excelentísimo tribunal, en el año 2006, para ser específico, el 28 de diciembre del 2006, este excelentísimo tribunal, en la causa rol 693-06, en su considerando 10º,
señaló también que la pretensión de inaplicar un estatuto normativo completo, como en este caso se pretende hacer, porque estamos verdaderamente develando el real sentido, el real alcance de este requerimiento, se trataba de cuestionar también la idoneidad del Código de 1907. Y este excelentísimo tribunal, nuevamente, conforme a su jurisprudencia sostenida en el tiempo, declaró inadmisible también en esa oportunidad el requerimiento. Así que, en definitiva, excelentísimo tribunal, lo que aquí se ha pretendido hacer por parte del requirente es, primero, pedirle al Tribunal Constitucional que decida el estatuto legal aplicable, y segundo, adicionalmente a eso, solicitarle al tribunal de que en concreto lo que buscaría el requirente es que se inapliquen también las normas que él citó, es decir, las normas relativas a la ponderación de los testigos y también a la ponderación de la prueba en el Código de Procedimiento Penal. Y que duda cabe, a nosotros, excelentísimo tribunal, señora presidenta, nos parece inaceptable y solicitamos desde ya que se declare inadmisible el requerimiento, porque las cuestiones planteadas desde esa perspectiva, este excelentísimo tribunal la ha dejado zanjada hace tiempo y de manera sostenida en el tiempo. Así que, sin otra cuestión que agregar, le doy las gracias por la palabra y solicito que se declare inadmisible el requerimiento del señor Fiedler Alvarado. Es todo cuanto de alegar. Gracias a usted. Como se ha expresado, esta sala ha aceptado la participación en este proceso constitucional en calidad de amicus curiae de la ONG Agrupación de Ejecutados Políticos, y en esa calidad, entonces, en consecuencia, también participará en esta vista destinada a decidir la admisibilidad del requerimiento el abogado Francisco Jara Bustos, quien también tiene 15 minutos para expresarse. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en la presente causa, por mí representada, la agrupación de familiares de ejecutados políticos en calidad de amicus curiae, como un tercero respecto del conflicto, pero como un interesado en la resolución final, pues la agrupación, conformada desde el año 1976, está compuesta principalmente por las madres, hermanas, cónyuges, hijas de las víctimas, y en tal calidad, a partir del año 2010, nosotros hemos deducido más de 1.250 querellas por todos los casos de ejecuciones políticas. Nosotros alegamos contra el requerimiento formulado por el condenado, señor Fiedler Alvarado, contra diversos artículos del Código de Procedimiento Penal. Sostenemos que la presentación adolece de serios vicios que se presentan en el informe que sometimos ante este excelentísimo tribunal, de los cuales, para tratar de no repetir lo dicho por mis colegas, por doña Silvana y por don Juan Pablo, voy a tratar de sintetizar. Sostenemos que concurren las causales de inadmisibilidad de del artículo 84 en sus numerales cuarto, quinto y sexto de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal en diversas hipótesis jurisprudenciales. La primera que vamos a tratar es la del artículo del 84, numeral cuarto, es decir, que no se trata realmente de un precepto legal. La jurisdicción constitucional parte de la base que la legislación debe estar subordinada a la Carta Fundamental. Y es por eso que el tribunal en fallos como, por ejemplo, el rol 2124 del año 2011 ha dicho que en ningún caso, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia, ni en la historia de la reforma constitucional que se hizo mediante la ley 20.050, se quiso que se pudieran impugnar disposiciones constitucionales. ¿Cuál es la disposición que nosotros sostenemos? Bueno, que en realidad está en la Constitución. Se trata de la disposición transitoria octava, que fue una de las que se adoptó a propósito de la reforma procesal penal para especificar que no será aplicable a hechos acaecidos con anterioridad a la misma. Luego, dentro de las causales del artículo 84, numeral quinto, queremos hacer una precisión a lo dicho por el requirente, que como él mismo admitió, en realidad no había leído bien el asunto. Lo que él dijo es que nosotros estamos diciendo que no puede alegar las mismas normas que alega en la Corte Suprema. Nosotros en ninguna parte hemos dicho algo parecido. ¿Qué es lo que dice ¿qué es lo que dice nuestro informe? Lo que dice es que la causal quinta
dice que esto deberá ser declarado como inadmisible cuando de la gestión pendiente aparezca que el precepto no ha de tener aplicación o que ella no va a resultar decisiva. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de gestiones pendientes. No es lo mismo un juicio que está en primera instancia, donde puede conocerse, tanto el hecho como el derecho, que la gestión de Marras, que se trata nada más, nada menos que del conocimiento de recursos de casación en la forma y en el fondo. No es un misterio lo que voy a decir y no deberíamos siquiera estar teniendo esta discusión, ya lo dice toda la doctrina, don Manuel Egidio Ballesteros, don Rafael Fontecilla, don Mario Mosquera, don Raúl Tabolari. Los recursos de casación son medios de impugnación eminentemente formalistas, de derecho estricto. Por lo tanto, no todas las normas que fueron aplicables en primera instancia lo van a hacer para un recurso de casación. Me parece que eso es lo que quisimos decir y no lo que sostuvo el requerente. Dentro de eso hay varias hipótesis. Primero, lo que decimos es que la legislación que planteó en el recurso era que las normas reguladoras de la prueba no fueron respetadas. Y esto no tiene nada que ver con lo planteado en el requerimiento. Segundo, otra causal de inadmisibilidad. Las normas ya recibieron aplicación. Estas normas relativas a los testigos se aplicaron en primera instancia mediante el ministro en visita extraordinaria, las aplicó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. También como tercera hipótesis del artículo 84 numeral quinto es que estas normas han perdido la oportunidad de aplicación y como una cuarta hipótesis que también ha sido reconocida decimos que se plantea una contradicción abstracta y universal, siendo que la gestión pendiente es más bien acotada, una gestión restringida. No es lo mismo si este requerimiento se hubiera planteado en primera instancia. Vamos a ver ahora también otra causal de inadmisibilidad que se ha planteado, es la de carecer de un fundamento plausible. El carecer de un fundamento plausible, también la jurisprudencia del excelentísimo tribunal lo ha tratado en diversas hipótesis. Primero, nosotros sostenemos que aquí existe un error formal de referencia normativa. ¿Por qué? Porque si bien se dice que son tal y cual artículos del Código de Procedimiento Penal, de todo el requerimiento, por ejemplo, de los párrafos citados o de otros, por ejemplo, las primeras páginas cuando hace la relación de hechos, cuando acusa que esto es una persecución política, en todo ello lo que se dice también es que se está aplicando un sistema que ya no se usa en el resto del país. Al final, no es la norma de testigos, lo que está reclamando es que no se le apliquen las disposiciones de la reforma procesal penal. Entonces, por lo tanto, lo que ha dicho esta excelentísima magistratura es que no es la función de la inaplicabilidad. La inaplicabilidad corresponde a un control muy concreto entre una norma y el sistema constitucional. No puede ser para buscar impugnar todo un sistema normativo. No puede ser tampoco para impugnar una norma que también tiene rango constitucional. Como dijimos, en realidad es la disposición transitoria octava. No son las normas de testigos lo que aquí se quiere discutir y tampoco fue lo que escuchamos, por lo demás. También decimos que el requerimiento carece de fundamento plausible porque la cuestión planteada contradice pronunciamientos recientes de esta excelentísima magistratura, que buscaban en su oportunidad cuestionar no solo la aplicación del Código procesal penal. A ver, lo que se buscaba era que se aplicara el Código procesal penal, pero dejando sin aplicar una norma del mismo, la que establece la competencia temporal. Nos referimos al rol 29-23-2015 y aquí el tribunal dijo que al no haber un cambio de circunstancia respecto de la jurisprudencia, existe una falta de fundamento porque lo que se buscaba en realidad era no una contradicción precisa y clara entre una norma y el ordenamiento, sino la aplicación de un sistema. También tenemos el rol 29-27 del año 2015, que la sentencia es de enero de este año, donde bajo el pretexto de impugnar el artículo 391 número 1 del Código Penal referido al homicidio calificado, en realidad lo que buscaba era que se considera la amnistía, la prescripción para crímenes de lesa humanidad y que en definitiva esto se jugara bajo las normas de la reforma procesal penal. También, como una última causal, queremos citar el que esto carece de fundamento plausible porque su argumentación es contradictoria e insuficiente. Esto es un criterio también desarrollado en otras sentencias del excelentísimo tribunal. ¿Por qué decimos que es contradictoria? Porque la carga de argumentar es algo tan grave como
como todas las vulneraciones citadas, es del requerente. Y si el requerente caricaturiza los argumentos, si el requerente acusa persecución política, si el requerente dice buscar impugnar la norma A, B y C y en realidad busca impugnar el sistema completo, en realidad es una afirmación insuficiente. Y, por otro lado, tampoco resulta serio decir que la aplicación de este procedimiento, que es conforme a la Constitución, que ha sido reconocido como conforme, o sea, todos sabemos que la reforma procesal penal es mejor y tiene mucha, yo no podría decir lo contrario. Lo que decimos primero es que esta no es la instancia ni la oportunidad para reclamar eso, y lo que decimos también, como un segundo lugar, es que, de acuerdo, por ejemplo, a las revisiones que ha hecho la Corte Interamericana del cumplimiento de sentencias, por ejemplo, del caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, o lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año 2014, con el resultado de su 6º informe, esto es de 13 de agosto de 2014, dijo que celebra los avances que se han dado en la investigación, juzgamiento y sanción por casos de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, malamente puede decirse que algo es contradictorio con la Constitución política si es que cumple tratados internacionales. El artículo 5º y 2º de la Carta Fundamental reconoce que es un límite a la soberanía el respeto y el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, no se vislumbra una contradicción y, de nuevo, el que diga que existe esta tiene una carga argumentativa sustancial. Por lo tanto, y recapitulando, sostenemos que existen la causal de inadmisibilidad del artículo 84, numeral 4, es decir, que no se ataca realmente un precepto legal, sino uno de la Constitución, la disposición transitoria octava. Sostenemos, en segundo lugar, que no se promueve respecto de preceptos que han de tener aplicación porque no es legislación aplicable, porque las normas ya recibieron aplicación, porque los preceptos han perdido o agotado su oportunidad de aplicación y porque no deben ser consideradas aquellas argumentaciones basadas en contradicciones abstractas y universales de preceptos legales con la Constitución. Por último, la causal del artículo 84, numeral 6 de la Ley Orgánica de esta alta magistratura, es decir, que carece de un fundamento plausible porque, primero, adolece de un error formal de referencia normativa, porque la inaplicabilidad, aquí vemos que se busca darle un carácter abstracto que no tiene y nunca ha tenido, porque la cuestión planteada contradice pronunciamientos recientes, por ejemplo, el rol 2923-2015 y el rol 2970-2015, y en último término, porque su argumentación es contradictoria y es insuficiente, toda vez que ignora el Estado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. Por tanto, en resumen de nuestras conclusiones, queremos volver a agradecer al tribunal por haber escuchado lo que teníamos que decir y sostenemos que, en definitiva, como concurren docenas de causales de inadmisibilidad, venimos a pedir respetuosamente que sea declarado inadmisible el presente requerimiento. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Muchas gracias a usted. Rectificaciones de hecho de parte de los abogados. Abogado Herpagen. Señor ministro, se ha mencionado más de una oportunidad el rol 2923. Ahora siente que hoy en día este tribunal tiene que resolver respecto al rol 2943, que es, en el fondo, fue más o menos la misma situación planteada en el rol 2923, porque yo he sido el abogado patrocinante, así que conozco bien el tema. Y el voto, aquí hubo un voto, en la resolución del 2923 fueron 3 votos contra 2, si mal no recuerdo, respecto de la admisibilidad. Después quiero hacer presente lo siguiente: se ha dicho reiteradamente por la otra parte que el requerimiento lo que pretende en su texto es aplicar el Código Procesal Penal. El problema es un problema de la igualdad o la desigualdad. Disculpe, le agradecería que se refiriera, tal como lo plantea el auto acordado, exclusivamente a rectificaciones de hecho. El punto es que la igualdad y la desigualdad en relación a algo, nada más. Por eso se hace referencia, porque yo no puedo ser igual o desigual en relación a nada. Muy bien. Consulto a los ministros integrantes de la sala si tienen consultas o planteamientos dirigidos a los abogados de las partes y a la amicus curiae aquí presente. No siendo así, se pone término a la vista de esta causa. Muchas gracias.